película. Voy a salir rápido de la serie de Robbie Williams. Vamos a dedicarle una crítica breve. La miniserie es una serie de 4 capítulos, casi 4 horas. Aunque no, los capítulos no tienen exactamente 1 hora, sino 40 y tanto, 50 y pico, en fin. Pero 4 capítulos que cuentan la historia, la carrera. Vamos a ajustar aquí la cámara, de Robbie Williams. Yo soy un gran fan de Robbie Williams. Es de mis artistas pop favoritos, de los artistas pop masculinos. Ustedes saben que el trono del pop masculino siempre quedó vacío desde Michael Jackson, porque mientras en el pop femenino, de Madonna hasta nuestros días, ha habido muchas artistas como Beyoncé, como Taylor Swift, como Nelly Furtado en su momento, Britney Spears, obviamente, Christina Aguilera. En el caso masculino ha sido más difícil, porque Michael Jackson es una figura tan histórica en la música pop, era un genio, era uno de esos tipos irrepetibles. Alguien me dirá que Madonna también, pero lo de Michael Jackson era algo mucho más complejo. Y nunca hubo, o sea, siempre fue difícil, primero cuando él estaba vivo, tener su representación, su competencia a su altura. Caso de George Michael, caso de Prince, dos figuras, probablemente los dos grandes artistas pop que le compitieron en su época. Y sin embargo, aunque a mí me encanta Prince, aunque a mí me encanta George Michael, aunque Prince me parece que también es un músico fantástico, una figura fantástica, seamos sinceros, realmente ninguno de ellos llegó a las alturas de Michael Jackson. Y luego cuando Michael Jackson desaparece, pues pocos lo pueden sustituir. Por ahí Justin Timberlake, más recientemente Bruno Mars, que creo que es el que más se le ha acercado. A hoy algunos osan comparar a Bad Bunny con Michael Jackson. A mí la comparación me parece ofensiva. No creo que se acerquen. Y en ese momento, cuando se estaba teniendo esa discusión, uno de los miembros de Take That, que era una boy band de Inglaterra, se lanza como solista. Y el tipo parecía tener la personalidad para un poco competir en esas ligas, pero nunca lo pudo hacer, porque Robbie Williams fue un gran artista en Inglaterra, en el Reino Unido y en Europa, y por consiguiente también en parte de Latinoamérica, pero él nunca logró triunfar en Estados Unidos. Robbie Williams, una de las cosas que pasó es que él era un personaje muy inglés. ¿A qué me refiero? Los ingleses tienen un tipo de humor que a mí siempre me gusta recordarlo, en particular cuando la gente llora por el humor caribeño y la gente dice, ay, que aquí no pasa nada porque somos bochincheros y sucios y nuestro humor es bajo, bla bla bla. A mí siempre me gusta recordar que el humor de los ingleses es así. Una cosa como Monty Python, que hoy los estaba recordando por un video que se hizo viral en redes sociales, una cosa como Monty Python o una cosa como Mr. Bean no podría surgir en otra parte si no es en Inglaterra. Y en el Reino Unido en general, los escoceses también tienen ese humor pesado, duro, grosero, confrontativo. Incluso una película tan pangola y tan dulce como Notting Hill, supongo que la habrán visto, la comedia romántica con Julia Roberts y Hugh Grant. Una de las cosas que la salva, más allá de la melcocha que tiene esa película, es el personaje inglés, que es Spike, que es el amigo de Hugh Grant, que es este tipo que ese personaje parece que se hubiera escapado de una película inglesa y lo hubieran insertado en una comedia romántica típica norteamericana, porque este tipo de humor, esta forma socarrona de ser, es muy cercana al carácter de los ingleses. Y el problema con los artistas pop, o al menos en esa época, estamos hablando de años 90, principios de los 2000, es que son un tipo de artistas que no se pueden permitir esas salidas de tono. En especial en Estados Unidos, que es un país bastante mojigato.
De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando Britney Spears surgió en su carrera a finales de los 90, uno de los temas que hoy, a raíz de todo lo que le ha pasado a Britney, de todo lo que ella ha vivido, hoy muchos lo recuerdan con vergüenza, que es que uno de los temas de Britney, voy a quitar la foto de Killers of the Flower Moon, que me estoy dando cuenta que no la cambié, uno de los temas de su carrera era su virginidad, y esta cosa de que ella tenía que decir todo el tiempo que era virgen y que tenía que estar fingiendo que era virgen, que eso también le pasó a Christina Aguilera, aunque Christina Aguilera me acuerdo que una vez declaró y dijo: yo no voy a comentar eso en público, porque eso no es problema de nadie. Y cuando Britney pasó a tener una vida sexual activa, que fue cuando se casó con el bailarín Federline, y cuando después se supo que había perdido su virginidad con Justin Timberlake, y me acuerdo el escándalo y la gafedad de los gringos con: ay, Dios mío, no sé qué, esta muchacha se perdió, no sé qué más. Eso es una cosa que hoy la vemos porque apenas estamos a 20 años de distancia de esos años, y nos sorprende. Decimos: pero pana, como un artista pop le preguntaban en plena entrevista si tú eres virgen, eso no es problema tuyo. Y algo que pasaba en los últimos años con artistas como Taylor Swift o como Beyoncé, y que creo que esto lo inicia la propia Britney, pero sobre todo Christina Aguilera, con su segundo disco que se llamaba Stripped, que sería algo así como Desnuda o Desnudándome, que es un disco magnífico, por cierto, que empezó esta idea de la artista pop femenina que se adueñaba de su sexualidad, ¿no? Y ya en el caso de Taylor Swift y tal, ya es una cosa más de adueñarse de su emocionalidad y de su discurso. Pero a veces, como esa es la norma hoy en día, parece que se nos olvida que hace 20 o 30 años eso no era tan así. Que de hecho George Michael durante mucho tiempo tuvo que ocultar su homosexualidad, y tuvo que ocultar, a pesar de que era obvio de que era gay, eso era evidente, pero él tuvo que ocultarlo porque, en parte porque se lo imponían, porque es que acuérdense el primer disco de George Michael, que es un disco magnífico que se llama Fate, que es un discazo en toda regla, como él se presentaba como un símbolo sexual para las mujeres. Algo que también le pasó en su momento, por cierto, a Ricky Martin. Y son artistas que después tuvieron que finalmente, pues como decimos, salir del closet. En el caso de Ricky Martin, pues fue porque él decidió decirlo. En el caso de George Michael, porque él se acercó a una persona en un baño en Londres para tener sexo, lo que llaman cruising, que es sexo casual con un desconocido, y uno de los que estaba allí era un policía, y lo detuvieron, y él no le quedó otra que después dar una rueda de prensa y decir: soy gay. Pero él no tuvo que ocultarlo, porque no fue que lo obligaron, pero él decidió pues ocultarlo para poder crecer en el público femenino, porque el pop masculino tenía eso, de que tenía que crecer en el público femenino. Y una figura como la de Robbie Williams era una figura que podía caer muy mal en ese contexto, porque Robbie Williams es un tipo típicamente inglés. Es mal hablado, es fanfarrón, mal educado, tiene estos desplantes como los que tenían en su momento los cantantes de Oasis, el cantante de Oasis, Liam, y el guitarrista Noel, que tenían estos desplantes, esta cosa que es muy inglesa. En Inglaterra, no sé si por su herencia monárquica o qué sé yo, hay esta cosa del desplante punky, del desplante contra el establishment, de épater la bourgeoisie, de escandalizar a la burguesía, que está muy presente en sus bandas de rock, que está muy presente en sus estrellas, en su humor sobre todo, que es un humor muy desacralizador, en su... bueno, incluso en su comportamiento, incluso en el comportamiento de sus barras de fútbol. A muchos les sorprende lo que ha pasado en el fútbol, por ejemplo, la última fecha FIFA que pasó en el partido contra Argentina y Brasil, y el partido de Venezuela contra Perú,
y se les olvida que eso viene de Europa. Eso no lo inventamos aquí. Ese tipo de comportamiento viene de Europa, siendo Manchester y Londres, pero siendo Manchester en particular el sitio donde eso es moneda corriente. Ya no tanto, porque desde hace unos años se hicieron cosas contra los hooligans, pero eso está muy presente allí, eso viene de allí, eso no viene de ningunos pueblos latinoamericanos desordenados, ni mucho menos. Y digo todo esto porque Robbie Williams era una figura que a mí me gustaba, me gusta, me sigue gustando muchísimo. A mí él me cae bien, su música. A ver, hay cosas que me gustan, hay otras que ya no tanto. Sus últimos discos a mí no me han dicho nada, pero yo creo que tiene discos muy buenos. A mí Robbie Williams me parece un artista mucho más interesante de lo que muchos conceden. Y cuando hace unos años se anunció que iba a haber una película sobre su vida, que eso creo que se canceló, que fue un proyecto que se llamaba Better Man como uno de sus temas, que iba a ser algo así como un musical. Fue esta época en la que se hizo Bohemian Rhapsody, la película de Queen, pero en particular de Freddie Mercury, y cuando se hizo la película está Elton John también. Entonces había salido la noticia de que se iba a hacer una película así sobre Robbie Williams, que él iba a actuar, pero al mismo tiempo iba a tener un actor y que iba a ser como un musical, un poco como la película de Elton John, que juega un poco con todo esto. Y ese proyecto se anunció, creo que fue en 2020 o 2019, 2020, y nunca más se habló de eso. De hecho, no voy a interrumpir ahorita, pero debería buscarlo a ver qué pasó con ese proyecto. Y hace una semana, de repente Netflix pone en la sección esa de Coming Soon, que iba a venir este programa de Robbie Williams, y yo me emocioné muchísimo, porque decía, bueno, va a ser interesante ver a Robbie Williams en un documental de estos que hace Netflix, a ver si tenemos acceso pues a esta historia suya, o si podemos conocer otro lado de él, o en fin, yo estaba muy expectante ante este trabajo. Y francamente, no voy a decir que es un mal trabajo, porque no creo que lo sea, pero me ha decepcionado, ¿eh? Me ha decepcionado bastante. Yo esperaba otra cosa. Me parece un trabajo bastante artificioso. Me parece un trabajo incluso fingido. Me parece un trabajo que se queda muy en la superficie. Esta imagen que les estoy poniendo es el cuadro que más se repite en los 4 capítulos, porque esa es la otra. Son 4 capítulos de casi 1 hora cada uno. Son 4 horas que tú dices, bueno, en 4 horas vamos a conocer la vida completa de Robbie Williams, nos vamos a meter en temas interesantísimos, y resulta que no. Resulta que, cónchale, es hasta, ¿cómo decirlo? Es hasta decepcionante que, en primer lugar, tenemos una visión de Robbie Williams que poco aporta al conocimiento del personaje. O sea, este es un personaje que quienes lo hemos seguido, de repente si alguien no conoce su historia, puede perfectamente, estoy abriendo aquí estoy abriendo en Netflix precisamente el programa, porque quiero ver los capítulos. Aquí está. Capítulo 1, Let's Get Wrecked. Para capítulo 2, Nobody's Sunday. Capítulo 3, Close Encounters. Y capítulo 4, Cut the Circuit. Esos son los 4 capítulos. Y soltaron también el concierto en Network. Está en Netflix. Por favor, si quieren ver un muy buen concierto de música pop, véanse este concierto. Es de los pocos conciertos que yo me acuerdo que yo compré el DVD original cuando salió. Este concierto es arrechísimo y muestra el pedazo de artista que Robbie Williams podía llegar a ser cuando te olvidabas del personaje, de este personaje suyo.
y te centrabas en su música, este concierto es increíble y es la cumbre de su carrera. Entonces, a ver, tenemos 4 capítulos de casi una hora cada uno, 53, 55, 50 y 40 minutos, que juntos suman casi 4 horas. Y ok, la parte cronológica está excelente. Quien no conozca la carrera de Robbie Williams va a quedar encantado con esta película, con esta serie, porque va a conocer desde sus inicios en Teidad, su pelea con los miembros de Teidad, su lanzamiento como solista, su junta con el que era el compositor de sus discos, luego cuando rompe con él, sus intentos de triunfar en Estados Unidos y que no lo consigue. Él nunca entra en esa conversación de próximos herederos al trono del pop, porque aunque lo tenía todo, pues tenía esta personalidad de inglesa, de humor, de ser un tipo faltón y tal. Y cuando él intentó ir a Estados Unidos, hubo una profunda indiferencia a su música. Y eso en parte define su carrera, porque él después se centra en triunfar en Europa. Y después sí, el impacto que él tiene en Europa lo trae a Latinoamérica. Él tiene unos conciertos en México buenísimos. Él vino a México en el 2000, él vino, o sea, fue a México en, disculpen, en 2003. Me acuerdo que él se presentó en los premios MTV, que se presentó en el Zócalo, y hace 3, 4 años estuvo en el Corona Capital. Él sigue siendo muy querido en México. Y qué más, él ha girado por Sudamérica, nunca vino a Venezuela, pero estuvo en su momento creo que en Argentina. Es un personaje que logró mucho éxito, pero no logra triunfar en Estados Unidos. No es el único caso, por cierto. Muchos artistas ingleses les ha pasado que Estados Unidos es el sitio o la meca donde no triunfa. Eso también le pasa a los artistas españoles. Por eso es que en parte el fenómeno de Rosalía es tan impresionante, porque no es común que los artistas españoles triunfen de esa forma en los Estados Unidos. A veces lo que gusta en Europa, en Estados Unidos no funciona, y a veces la razón, o al menos en esa época la razón tenía que ver también con esto, con que Estados Unidos es una cultura muy mojigata, que le obligaba a Britney Spears a decir que era virgen, o que le obligaba a Jessica Simpson a venderse como cristiana, y que de alguna manera Europa es una cultura más destapada. Más vean el caso de Top Low, por ejemplo, que es una artista que sale en topless a cantar a veces, o el caso de una tipa como Björk, que es toda conceptual y tal, y esas cosas en Estados Unidos no siempre triunfan. En Estados Unidos eso no siempre sale bien, y a Robbie Williams esto lo afectó muchísimo. Pero al mismo tiempo es lo que define su carrera, porque él después se olvida de intentar triunfar en Estados Unidos y lanza una serie de discos que yo creo que son todos excelentes, y que marcan su personalidad y su carrera de una manera de una manera que define al artista que muchos llegamos a querer. Pues, o sea, a mí me gusta mucho Robbie Williams. A mí me parece que es un artista interesantísimo, y que si hubiese triunfado en Estados Unidos, probablemente hubiese sido solamente el típico artista pop chicloso de balada. Vean el caso de Justin Timberlake, que es un artista musicalmente muy interesante, que en los últimos años se ha visto lo creativo que es, incluso después con su salto a la actuación y con su forma de ser, pero que en algún momento tuvo que encorsetarse mucho también. Cuando él era novio de Britney y tal, él tenía que cumplir con ese papel de niño bueno. Ahorita que Britney ha publicado su autobiografía, que ha dicho que incluso ella y él tuvieron que afrontar un embarazo, que ella abortó porque él no quería ser padre y tal. Todo esto, si hubiese surgido en aquella época, se le destruye la carrera a los dos. De hecho, en parte, cuando Justin Timberlake participa en el Super Bowl y está bailando con Janet Jackson, y ellos preparan una especie de pantomima de romperle el vestido para dejar al descubierto el pecho de Janet Jackson, eso a Janet Jackson le hizo un daño terrible.
A Justin no tanto. Y en el caso de Britney, el haberse casado, el haber mostrado su sexualidad, su imperfección, también le hizo mucho daño a su carrera. Y por lo que se ve en los últimos años, parece que también le dejó secuelas mentales muy duras. Estados Unidos, en parte todo este movimiento wow que hay ahorita en Estados Unidos, no se puede entender sin esa mojigatería que ha caracterizado a la cultura norteamericana. Eso es una cosa muy típica de Norteamérica. O sea, es un país donde esa mojigatería está muy presente y marca incluso su cultura. Y es curioso porque los wow pretenden romper con lo establecido, pero son terriblemente moralistas. Y eso es muy gringo. Y entonces en ese contexto, Robbie Williams, un tipo de un humor faltón, soberbio, pedante, que hacía chistes sexuales, un tipo todo tatuado en una época en la que nadie se tatuaba, que era como un chico malo y tal, eso no terminó de funcionar. Yo sé que en Estados Unidos Angels es un tema que llegó a tener cierto éxito, pero poco más. Él de hecho luego vuelve a Estados Unidos, pero lo hace en una condición como de artista menor, que es lo que él terminó siendo en Norteamérica. De hecho, es increíble que Robbie Williams solamente tiene una nominación al Grammy, y es por el video del concierto que él hizo en el Royal Albert Hall, donde él canta estas canciones clásicas del swing norteamericano, del swing anglosajón, que es de hecho cuando lanza el disco Swing When You're Winning, que yo creo que es su mejor, bueno, no sé si es su mejor disco, pero es mi disco favorito de él, que es donde él hace estas versiones de Mr. Bojangles, de It Was a Very Good Year, de Beyond the Sea, de estos temas clásicos del jazz y del ragtime norteamericano. Pero bueno, aparte de esa situación, ¿no? El resto de la carrera de Robbie Williams está marcado por varias cosas. Por una parte, pues por su fracaso en Estados Unidos. Por la otra, por ser una persona bastante conflictiva que tuvo problemas con mucha gente. Por la otra, por su escandalosa, entre comillas, vida amorosa. Un tipo que en algún momento dijo en público, y esto no sale en el documental, pero él dijo: de las 4 Spice Girls hay una sola a la que no me cogí. Y lo dijo así. Y ese tipo de salida, hoy en día creo que eso no sería un escándalo. Hoy en día, si tú ves un tipo como Harry Styles, te das cuenta de que eso ya no es un problema en Estados Unidos. Pero hace unos años sí lo era. Porque Estados Unidos es un país muy mojigato, un país que siempre ha tenido esa doble moral respecto al sexo. Es el país del moralismo y al mismo tiempo es el país de la liberación sexual. Eso siempre ha sido muy típico de la cultura norteamericana. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? El documental, el primer capítulo, pues explica un poco eso, explica cómo Roy Williams surgió, cómo surgió en Take That, cómo obviamente tuvo que perder parte de su niñez y de su adolescencia por estar en ese grupo, la guerra de egos dentro del grupo, como él mismo admite que él trató muy mal a sus compañeros, él se la pasaba hablando muy mal de sus compañeros de Teidal, le dedicó canciones, se burlaba de ellos. Y un poco pues toda esa guerra, todos esos celos que llevó a que él finalmente se lanzara como solista. Y toda esa parte cronológica está muy bien. Está muy muy bien. Pero de ahí en adelante, el resto del programa, o sea, las 3 horas restantes, el tema central es que Robbie Williams quiere hacerle ver al mundo que él no era un hombre feliz, aunque era millonario y famoso. Y eso, aparte de ser un discurso bastante trillado y que lo hemos visto miles de veces en miles de artistas famosos y que por momentos se siente poco honesto, ¿ok? Y no porque no sea verdad que una persona puede tenerla todo y sentirse vacío. Obviamente no solamente puede ser verdad, sino que me parece que de hecho tiene todo el sentido del mundo, de que una persona que intenta llenarse a sí misma con cosas materiales y con éxito eventualmente va a descubrir que eso no lo hace feliz.
Pero lo que sí me parece es que la forma del documental es narcisista y se siente muy poco honesta. No estamos viendo, aunque pretende venderse como tal, no estamos viendo a ningún artista desnudarse ante nuestros ojos, ni mucho menos, sino que estamos viendo a un artista ya entrado pues en una edad, a ver, ¿cuántos años tendrá Robbie Williams? Debe estar por tener 50 años por ahí, ¿no? Que ya no es el ídolo juvenil que era, y como que intenta un poco asumir una narrativa que es popular hoy en día, que es esta de, ¿sabes? La típica historia de el artista que se siente vacío por dentro y tal, y lo hace en el formato de Netflix. Y lo hace básicamente con esta imagen que están viendo ustedes aquí en pantalla, de él acostado en una cama, con una laptop, revisitando sus momentos. Y honestamente no se siente honesto ese ejercicio. De hecho se siente hasta como un ejercicio de narcisismo. Hay un momento en el que el documental aburre bastante. Particularmente creo que toda esa parte larguísima que le dedica a su relación con Jerry Halliwell, toda esa parte dedicada a las vacaciones, él se va de vacaciones con ella y vemos una sucesión de interminables videos domésticos que podría ser un recurso muy interesante en el sentido de, wow, mira, aquí estamos viendo un artista que muestra sus heridas y tal, pero resulta que no, resulta que se siente la impostura. Se siente la impostura, se siente la falsedad, se siente deshonesto el ejercicio. Y sé que suena cruel, pero es que es la verdad, porque quienes seguimos la carrera de Robbie Williams sabemos además que lo peor que puede decir Robbie Williams es que él era una víctima del mundo, cuando de hecho él es una persona que más bien en muchos aspectos fue el victimario. Él se deshizo del hombre, por ejemplo, que le había ayudado a componer buena parte de sus discos. Y no tanto que rompiera su relación con él, que eso puede pasar, porque las relaciones profesionales pues en algún momento se rompen y ya, sino que hablaba pestes de él y le echó pestes encima a sus compañeros de Teidad, y él de hecho lo único que se admite es que él votó a Geri Halliwell, que era una de las Spice Girls, porque él creía que ella se estaba aprovechando de su fama. Y en ese momento se hace un acto de contrición y reconoce que estaba equivocado y dice que él se arrepiente de haberlo hecho. Pero vamos, que esta postura de hombre acosado por el éxito, no sé, a mí me costó mucho creérmela. Y es que es difícil de creer, porque incluso buena parte del éxito compositivo, o sea, como compositor de Robbie Williams, está en sus letras, en donde él no solo no se asume como víctima, sino que se asume como parte de todo. De hecho, el último disco que él hizo que yo escuché con atención, porque él ha lanzado varios discos más que yo honestamente no les he prestado mucha atención. Por ahí recuerdo que escuché un pedacito del disco navideño que hizo. Pero el último disco, digamos, de él, el que lo trajo hace unos años a México, que se llama The Heavy Entertainment Show, tiene una canción que se llama Nobody Likes a Fat Pop Star, algo así como a nadie le gusta una estrella del pop gorda, donde él se ríe de las imposturas del pop, donde él se ríe de toda la industria de la cual él ha sabido utilizar a destajo. Entonces verlo en un documental acostado en su mansión, viendo en una laptop, preocupadísimo porque sus hijos no vean imágenes subidas de tono, porque a veces sus hijos lo interrumpen en el documental, y diciendo además en el tercer capítulo que el gran error de su carrera fue lanzar la canción Rootbox, y a eso le dedican como media hora, que es un tema hasta irrelevante. No sé, a mí me decepcionó bastante, yo esperaba otra cosa.
Yo de verdad pensé que podía ser un ejercicio muy interesante de ver un poco la otra cara de un artista pop que a mí me parece fascinante y que repito que soy fan, me gusta mucho él. Ya la última parte del documental, el último capítulo, sí se siente un poco más honesto, que es cuando él habla de su relación con Aida Field, de su encuentro familiar y de cómo él se limpia, porque él además fue un tipo con muchas adicciones y tal, y recompone su vida un poco ahora como un hombre de familia, como un hombre que de hecho él se reconcilia con sus compañeros de Teidad y los acompaña en una gira de reencuentro. Y sí, el cierre está muy bonito, el cierre está bien, pero en general, la cosa que me dio es que, o sea, le dediqué 4 horas a esta miniserie y no solo es que siento que no aprendí nada, sino que siento que todo esto se puede haber contado en 1 hora, porque no entiendo la necesidad de hacer una serie larguísima si en el fondo no se va a decir nada nuevo y encima lo único que vamos a tener acceso es a un acto de narcisismo de un artista pop recordando sus viejos tiempos y diciendo, wow, qué horrible, soy millonario y famoso. O sea, a lo mejor estoy siendo muy cruel, no sé, pero, pero es no sé, fue la sensación que a mí me provocó el programa. De hecho, me gustó más el hecho de que en algún momento... otra cosa, en algún momento, por ejemplo, se muestra que él tuvo un ataque de pánico en plena gira. Y esa parte también resulta deshonesta. Es un poco como si, eh, como si como si Robbie Williams intentara montarse un poco en esta tendencia eh, que en los últimos años hay de artistas pop haciendo un documental para hablar de sus problemas mentales. Recuerdo que Sergio Monsalve habló del documental de Lele Pons en algún momento y dijo que ese documental era sad fishing. Pero claro, no le sale a Robbie Williams porque la postura de víctima no le queda en un tipo que siempre ha sido un ególatra y que gracias a eso es el gran artista que es, por cierto. Porque si, de hecho, hay un disco del que se llama The Ego Has Landed, el ego ha aterrizado. Que además es un título fantástico. A mí siempre me ha gustado ese título de Robbie Williams porque en efecto él era así y eso es lo que él es. Y yo siento que aquí él está como tratando de ganarse un público que hoy en día rechazaría a un artista pop con esa postura y entonces trata un poco de pescar en este río de artistas que tienen que hacer un documental para decirnos que son bipolares o que están deprimidos. No sé, es lo que yo sentí. O a lo mejor estoy siendo muy cruel, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, es lo que yo sentí. En todo caso, bueno, si quieren verlo, pues sí, yo creo que es disfrutable, no sé. Creo que si no conocen la carrera de Robbie Williams, lo van a disfrutar mucho más porque la parte cronológica sí está muy bien. Obviamente te muestran los detrás de cámara de los tours, te muestran cómo fue su crecimiento, te muestran esa gira fallida en Estados Unidos. Incluso hay un momento en el que te muestran a Robbie Williams un poco armándole un berrinche a una fan norteamericana, obviamente porque está frustrado por el hecho de que no le está yendo bien en Estados Unidos. Pero de hecho, si quieren, en Netflix es mucho mejor que se vean el concierto en Network, que se llama Live in Network de Robbie Williams. Es un conciertazo, ¿ok? Y si no les gusta la música de él, dudo que después de ese concierto por lo menos no consideren escucharlo. Ese concierto y el concierto en el Royal Albert Hall son una muestra de que Robbie Williams, más allá de su impostura y tal, es un tremendo artista. Y a mí me va a seguir gustando, aunque no me haya gustado mucho su documental en Netflix. Así que lo dejamos hasta aquí.